disposición de armadura transversal, es la armadura que va a permitir absorber los esfuerzos de corte, etc. Y esto es lo mismo, digamos, que tienen en la parte de hormigón armado, como les decía recién, pero con algunas consideraciones particulares que tienen en cuenta lo que es el material y nuevo material, digamos, lo mismo pretensado y su resistencia. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, bien. O sea que en el caso de los puentes que ustedes están viendo, el dimensionado se va a hacer en hormigón armado, salvo digamos, el dimensionado general del puente, me refiero, ¿no? Salvo lo que en el caso particular de las vigas principales, que van a ser vigas pretensadas. Y que todo ese, digamos, proceso de cálculo, de diseño y de cálculo, tiene su correlato en la obra. Entonces, la obra realmente va a tomar esas condiciones de que toda la estructura va a ser realizada en hormigón armado, salvo las vigas principales que se van a hacer in situ. Bueno, así que para cerrar esta idea de lo que estamos viendo, hola Gustavo, buen día, recién te veo. Hola, ¿cómo está Alejandro? ¿Qué tal? Bien, todo bien, todo bien. Nosotros nos volvemos a encontrar con la parte teórica cuando veamos ya específicamente el dimensionado de la viga principal. Entonces, bien, hoy vamos a ver un tema de hormigón armado, digamos, referido al hormigón armado, pero con la aplicación en puente, que es el cálculo de strip. Bien, ahora vamos a cederle la palabra al ingeniero Pérez. No sé si ya están todos, o siguen entrando. Me parece que ya están todos. Bien, bien. Bueno, Gustavo, si querés, Bueno, era para hacer algunos comentarios sobre el parcial. Tengo entendido que han recibido ustedes las respuestas correctas. De todas formas, vamos a mostrarla acá. Y pueden hacer preguntas al respecto. Bueno, estos son los listados de alumnos y las cantidades de respuestas correctas sobre 36 preguntas, ¿no? Bueno, ha habido algunas personas que no han entregado, como acá, como Bulacios, como Gaitán, Luque, ausente. Bueno, los otros han entregado. Los resultados, bueno, no han sido lo que uno esperaba. Yo pensaba que estaba haciendo un parcial fácil, que estábamos haciendo un parcial fácil, pero veo que les ha costado un poco. Bueno, luego acá la ingeniera Daciano ha procesado todo esto con el uso de una aplicación que va dando todas las respuestas de cada uno hasta llegar a la nota final. Quería mostrarles el cuestionario con las preguntas correctas y cualquier comentario lo vamos viendo en ese momento. Estamos por acá. Bueno, creo que ahí están viendo en pantalla, ¿sí? Lo que muestro en color rojo son las respuestas incorrectas. Como les digo, ustedes ya lo han visto, pero así que las vemos rápidamente. Los puentes de mayor luz en el mundo son colgantes. El puente más largo del mundo tiene aproximadamente 170 kilómetros. Si hay alguna duda ahí, me interrumpen y lo vemos. Para decidir la ubicación de un puente sobre un río, se debe buscar de forma imprescindible el menor ancho del río y que el suelo sea favorable para fundar. Las otras cosas no son imprescindibles.
Conviene introducir articulaciones intermedias en la superestructura en el caso de puentes de mucha altura y largos o de poca altura y largos. Un estribo con demasiada oblicuidad, el suelo resulta difícil de compactar en el ángulo estrecho, eso lo hemos mencionado varias veces, y la longitud de las paredes se incrementa mucho. La altura media de la viga más la losa de un puente de vigas pretensadas isostáticas de 30 metros de luz, tenían que recordarse más o menos cuánto era L sobre 18, más o menos es el valor recomendado de la relación de Belté, lo cual da más o menos 1,65. Para construir puentes de vigas de hormigón armado, las luces recomendadas son menores que 25 metros. Puentes de vigas de hormigón armado. El cambio de temperatura o asentamiento de apoyo produce en el puente de tablero isostático únicamente una redistribución de tensiones en la sección. No modifica los diagramas de momento ni la reacción. Para construir puentes de estructura principal realizada en hormigón pretensado, se debe tener en cuenta la retracción y la afluencia lenta. Sí se tiene que tener en cuenta porque es pretensado y la retracción y la afluencia lenta van a incidir en las pérdidas del pretensado. Si hay preguntas pueden interrumpir, no hay problema. La DNB representa un vehículo especial. La carga de multitud compacta del reglamento de la DNB representa vehículos que circulan frecuentemente. El coeficiente de impacto se usa para vibraciones, ya sea por desperfectos de la calzada o por defectos de los vehículos. El coeficiente de impacto no se considera en caso, bueno, acá las tres eran positivas, en caso de infraestructura unida a la calzada con apoyo de neopreno, en caso de puentes peatonales o de veredas de puente. En ninguno de esos casos se considera coeficiente de impacto. Según el reglamento de la DNB, cada faja de circulación tiene un ancho de 3 metros. El valor para calcular la acción del viento en el reglamento de la DNB es mayor en puente vacío, porque hay más probabilidad de que ocurra un viento importante cuando el puente está vacío, o en otras palabras, porque cuando hay mucho viento, los camiones no circulan. Se quedan esperando que el viento pare porque se vuelve inestable el manejo del camión. Las vigas transversales en un tablero rigidizan el conjunto, mejoran la distribución transversal de carga y permiten trabajar con vigas longitudinales de menor dimensión, o sea, más esbeltas. Ingeniero, Sí. consulta, por ejemplo, en la 16, si no marque una de las opciones de las tres, marque dos, por ejemplo, ¿ya me cuenta como una respuesta incorrecta toda la pregunta? Sí. Perfecto. Gracias. Según la DNB, se puede calcular el momento flector total más desfavorable de una viga y dividirlo en el número de vigas, siempre que las vigas longitudinales estén suficientemente vinculadas con vigas transversales. Los otros dos casos no son correctos. La sección cajón de hormigón se usa especialmente en el caso de luces importantes y de puentes curvos. El método del emparrillado combina elementos de barra en dos direcciones. Emplea métodos matriciales de resolución y puede tener barras no perpendiculares. Al procesar resultados del método del emparrillado en una intersección de vigas, se debe promediar valores de momentos flectores en cada dirección. La función de los dispositivos de apoyo es, en este caso las tres son correctas, evitar concentración de tensiones, transmitir fuerzas verticales y horizontales a la superestructura y permitir o limitar los movimientos de la superestructura. La articulación de Freycinet funciona bien por el alto confinamiento y requiere mano de obra muy calificada. En el apoyo de neopreno, si es de planta rectangular, hay que colocar la menor dimensión en la dirección del eje del puente. Eso es para que tenga mejor posibilidad de giro. Es el tipo de apoyo más usado, también es verdadero,
y no debe ser muy alto porque puede ser inestable. También es verdadero. Las pilas de puente, cuando el tablero es continuo y se aplica la fuerza de frenado, a igualdad de sección transversal, las pilas más bajas absorben más fuerza, son más rígidas. El apoyo de neopreno disminuye la rigidez del conjunto pila-neopreno. En el caso de estribo, los muros que lo forman deben tener drenajes. Y si es cerrado, se debe usar coeficiente de empuje en reposo. En la construcción por voladizo sucesivo se usa en luces medias y grandes. Ese método constructivo. También las tres son correctas. Las armaduras constructivas de pretensado van en fibra superior. No se interrumpe el paso inferior. En la construcción por empuje, también no se interrumpe el paso inferior. En un puente de estructura de viga simplemente apoyada, de ancho de calzado 10 metros, ¿cuántas aplanadoras pueden usarse? Pondría para dimensionar la viga 13 aplanadoras, porque es una por cada faja y la faja tiene 3 metros. Para calcular el esfuerzo de corte máximo en viga, se debe tener en cuenta la carga de multitud compacta. Sí. Para calcular el muro frontal de un estribo abierto, de un estribo recto, ¿qué coeficiente de empuje considera? Como el estribo es abierto y recto, es el empuje activo. Para una fundación directa de un estribo sobre suelo arenoso, el recubrimiento mínimo a tomar serían 5 centímetros. Ese es un grupo de preguntas, y el otro grupo están aquí, que es para determinar los caudales máximos de crecida, un poquito más grande. Para determinar los caudales máximos de crecida, interesa fundamentalmente conocer la intensidad de la lluvia, el área de la cuenca, la longitud del emisario principal y la pendiente longitudinal. La sección del cauce no. La socavación de pilas de puente depende del tirante y la velocidad de la corriente, la forma y dimensiones de la pila, el ángulo de ataque del flujo y las condiciones del lecho. La socavación local en pilas se debe a fenómenos turbulentos. El cálculo de la socavación general del cauce se fundamenta en el equilibrio que debe existir entre la velocidad media real de la corriente y la velocidad media erosiva. Para la determinación de la velocidad media real puede aplicarse la ecuación de Manning, considerando el caudal para un determinado periodo de retorno. El cálculo de la socavación general del cauce se fundamenta en el equilibrio que debe existir entre la velocidad media real de la corriente y la velocidad media erosiva. La velocidad media erosiva es independiente del retorno. Eso es falso. Dada la siguiente cuenca y las curvas intensidad, duración, frecuencia que se muestran a continuación, ¿cuál será la intensidad de lluvia de diseño para calcular un caudal máximo probable de 100 años de recurrencia? La Quiero, disculpe, respuesta es 50 milímetros. Sí, por hora. sobre Sí, la pregunta esa de velocidad media erosiva. sí. Creo, no sé, yo al menos, que creo que solamente dependía del diámetro. No sé si nos puede explicar de nuevo eso. Ahí en la fórmula de Lichbach-Lebedev tienen un coeficiente beta que justamente depende del periodo de retorno. Ah, bien, no sabía eso. Gracias, me lo acordaba. Ingeniero, yo tengo una duda en una de las preguntas de arriba cuando habla de la erosión local en pila. A ver. Ahí. La situación La local en socavación pila. local en pila, que Sí. dice se debe a fenómenos turbulentos, pero, o sea, lo que habíamos estudiado es que también se debe a la contracción de la sección transversal, porque eso hace que el tirante aumente. En la sección de la pila, como que se produce una sobreelevación de la lámina del flujo, se producía un gradiente de presión que bajaba y socavaba hacia aguas arriba de la pila. O sea, esa era la teoría que teníamos de básica, digamos. Entonces, para mí era las dos.
En realidad tienen dos fenómenos ustedes. El fenómeno que considera la contracción de la sección transversal es donde ustedes calculan la socavación por la fórmula de Lichbach-Lebedev. Ahora, la socavación en la pila, la local en la pila, que se suma a la anterior, es por fenómenos turbulentos del remolino ese que se forma en las inmediaciones de la pila. Claro, de los vórtices. Claro. Sí, bueno, pero de eso teníamos que sí se debía a la contracción brusca que hay, o sea, la disminución de la sección en ese tramo. Por eso te digo, se calculan por separado, ¿sí? Entonces, cuando vos contraes la sección, eso se tiene en cuenta con la fórmula de Lichbach-Lebedev, o hay otras fórmulas también, pero la que nosotros más usamos ahora fue esa de Lichbach-Lebedev, y se suma a esta local en la pila. Pero esa erosión local tiene en cuenta la forma de la pila. O sea, vos el tirante que estás poniendo para calcular la erosión local en pila es el tirante normal del cauce, no estás poniendo el tirante con la sobreelevación, ¿sí? Entonces, en realidad no estás teniendo en cuenta esa contracción, la elevación del tirante que te genera la contracción lateral. Estás teniendo en cuenta solamente el efecto de interponer un obstáculo que tiene una forma determinada, que depende de las dimensiones de la pila, de interponer ese obstáculo en la corriente. Pero el tirante que vos usás para calcular eso es solamente el tirante normal del río que calculaste. Bien, bien, bien. Bueno, la última pregunta era lo que estábamos viendo, en donde se dan los datos del área de la cuenca, la longitud, el desnivel, el tiempo de concentración y la precipitación en las 24 horas en milímetros. Entonces, hay que entrar con los 90 hasta la... ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál será la intensidad de la lluvia de diseño para calcular un caudal máximo probable de 100 años de recurrencia? Entonces hay que buscar los 100 años de recurrencia, ¿sí? Hay que ampliarlo un poquito. Los 100 años es la curva, esta, la segunda, ¿sí? ¿Estoy viendo bien? Sí. Y entonces de acá saco el resultado, intensidad. 50. Bien, ¿preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. Me quedo en duda en realidad de las preguntas anteriores, cuando en la pregunta de Puente Cajón, Sí. una de las respuestas que no marcaba era la construcción por etapas. Y yo me acuerdo que en una clase usted había nombrado que eran como muy costosos los puentes en cajón porque no se podían realizar en un solo hormigonado, digamos, que sí se lo tenía que realizar en etapas. ¿Puede ser? A ver, vamos a ver bien la pregunta. Sí, yo también tengo la misma duda, ingeniero, porque también respondí en el que se utilizaba en el caso de construcción por etapas, porque era lo que habíamos entendido. Diga. En puentes curvos también, porque tiene gran rigidez torsional, y se usa especialmente en caso de construcción por etapas, pero puede que yo tenga que no tenga construcción por etapas y puedo tener una construcción con encofrados tradicionales y puedo construir un puente de sección cajón.
De hecho, en Tucumán, no sé si hay alguno, pero no, pero hay, o sea, no es que se use especialmente en construcción por etapa. Si quieren lo modifico, no tengo problema, pero no lo interpretaba así. ¿Qué otra duda tiene? Sí, ingeniero, yo también tenía otra duda acerca de la pregunta, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero cuando habla de las condiciones más óptimas, digamos, para entablar el puente en el río, que hablaba del menor ancho, de que el suelo tiene que ser favorable para la fundación. A ver. Creo que era una de las, más o menos por el medio, 10, por ahí, si no me equivoco. Es una de las primeras, creo. Para decidir la ubicación de un puente sobre un río, Sí, se debe buscar de forma imprescindible el menor ancho del río. sí, La menor profundidad de agua no es deseable, que el agua no sea no tenga mucha profundidad de agua, pero si busco la menor profundidad voy a tener un gran ancho de río. La menor velocidad del agua también es deseable, pero tampoco puedo buscarla porque va a tener un gran ancho de río también en ese caso. sí, Y yo tenía la duda, ingeniero, en esa pregunta, disculpe, porque en el capítulo 2 del libro que habla de la localización del puente, sí, plantea unas condiciones para la ubicación y ahí dice, bueno, que se debe procurar el menor ancho del río, el subsuelo debe ser favorable para fundar y dice que la profundidad y la velocidad de las aguas no deben ser excesivas. no deben ser excesivas, no quiere decir que busque la menor profundidad de agua ni la menor velocidad de agua. Porque como te digo, si yo busco la menor profundidad de agua, voy a tener un ancho de río muy grande. Lo mismo si busco la menor velocidad de agua. O sea que no deben ser excesivas, porque no tengo que, si tengo una gran velocidad, voy a tener problemas de erosión. Y si tengo una gran Claro. profundidad, también puedo tener problemas a la hora de desviar el río o algún problema constructivo. Pero no puedo buscar siempre la menor profundidad de agua, ni la menor velocidad de agua. Son cuestiones deseables, que no sean muy altas, pero no quiere decir que voy a buscar la menor. ¿Mm? Claro, yo lo había entendido. Bueno, es una cuestión de que había que leerlo tal vez con más detenimiento a la pregunta. Yo había entendido que sí, que se buscaba buscar velocidades bajas. Pero no la menor. Se busca que la Claro, velocidad no sea excesiva y que claro, sí le y entiendo. la profundidad no sea excesiva, pero no la menor. Claro, sí le entiendo. Yo lo he leído, bueno, lo leíamos a los apurados, digamos. Mm. Creo que todo nos ha pasado, como que eran varias Sí, preguntas. sin embargo, han terminado, casi todos han terminado antes de tiempo. El primero que ha terminado lo he hecho antes de los 20 minutos. Y la No, gran no ha sido mi mayoría... caso, ingeniero. ¿Cómo? No ha sido mi caso, yo he terminado creo que 2, 3 minutitos antes. Claro, la gran mayoría terminó unos cuantos minutos antes. Este, Así que lo que pasa es que yo no puedo, como les dije antes, no puedo elegir en este sistema otro método porque son muchos y no puedo controlar, si bien he detectado algunas conductas irregulares, pero no los puedo controlar a todos. Entonces, si les doy mucho tiempo, las irregularidades se multiplican. No tiene que ser poco tiempo para que las irregularidades tiendan a un mínimo. Bueno, Ingeniero, Una sí. pregunta, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, contestamos en ese caso la pregunta que yo le acabo de decir, por ejemplo, contestamos 2 están bien y 2 están mal, o sea, ¿ya se la considera toda la pregunta mal? Sí, tienen que estar todas correctas
para que esté bien. Sí. Claro, yo referido a eso, ingeniero, no sé si yo había entendido mal o no, pensaba que, como había dicho que había algunas opciones que tenían varias respuestas correctas y que si no estábamos seguras de alguna, no la marquemos porque si no contaba como puntaje negativo, pensaba que si había, por ejemplo, 2 correctas de 3, como que sumaba eso como un porcentaje del punto, digamos, o sea, no Claro. que valía 0 directamente. Lo que se refería a ese párrafo es que, no sé si lo tengo acá, dice, puede haber más de una respuesta correcta. En caso de no saber, no marque ninguna, ya que la respuesta errónea tiene puntaje negativo. Luego no le hemos dado puntaje negativo para que no saquen notas aún peores, pero sí estaba la posibilidad de que la respuesta mal contestada no valga 0, sino que valga menos 0,5 o menos 0,3. En este caso le hemos dado que la mal contestada, ya sea porque faltan alguna respuesta, o sea, porque está incompleta, o porque contestó una opción incorrecta, directamente se anula la pregunta. O sea, vale 1 o 0. Si está todo bien, vale 1, y si está alguna que esté mal, vale 0. No hemos dado resultados negativos, como te digo. De todas formas, los valores de los resultados del parcial no son descalificativos y no está definida la nota de corte, digamos, a partir de qué nota tienen que tener para promocionar, y no lo voy a hacer ahora, y lo vamos a hacer recién a fin de año cuando tengamos en cuenta todo, el desempeño de ustedes en los parciales, en las clases, cómo responden las preguntas de clase y en los prácticos, cómo responden al práctico, que este año tiene una importancia superior a otros años, ya que es el desarrollo completo de un puente. Entonces, si en este año el peso que se le asigne al ejercicio del práctico es muy alto, además de presentar el resto de los prácticos. Así que ninguno se considere descalificado, tienen que seguir en la lucha. No, todos tienen posibilidades todavía de promocionar. Los que se fueron, se fueron. Los que no presentaron, bueno, ellos sabrán. Pero vamos a evaluar el rendimiento global, incluso la posibilidad de hacer preguntas, en una última etapa, hacer preguntas individuales sobre cómo han hecho tal cosa, cómo han hecho la carpeta, por qué han tomado tal decisión, para definir situaciones en las que no estemos seguros si colocarlos de un lado o del otro. ¿Ah? ¿Quería acotar algo, Alejandro? No, Gustavo, está todo bien, yo estaba escuchando atentamente, así que tal vez, a ver, yo le preguntaría a los chicos que, en base a todo esto que el ingeniero Pérez ha expuesto recién, le ha mostrado un parcial, digamos, ha evacuado algunas dudas que había, etcétera, y en base al contexto, digamos, general de la materia, en el sentido de esto que dijo, lo que dijo al final el ingeniero Pérez, digamos que es una materia integradora, porque va a integrar los parciales, porque eventualmente puede haber otros, ¿no es cierto? Los trabajos prácticos, la participación en clase, etcétera. Así que yo quisiera escucharlo, a ver ustedes qué, como alumnos o estudiantes, cómo ven todo esto, cómo están aprendiendo, no, les parece bien, les parece mal. Bueno, queremos escuchar a ver qué dicen ustedes. ¿Ingeniero? Sí. En el caso, por ejemplo, de otras materias que también rendimos cuestionarios virtuales, o sea, cada pregunta que es también de opción múltiple tiene como un porcentaje, y en el caso de contestar bien una parte, sí se suma un pequeño porcentaje cuando rendimos, por ejemplo, por la fase virtual, para que no valga 0 toda la pregunta. Eso por ahí, no sé, capaz que se podría ver para el próximo parcial.
que está bueno que si hemos contestado bien una parte, por más de que no hayamos contestado la otra, sí se suma un pequeño porcentaje de esa pregunta. Eso, una pregunta, Guadalupe, ¿eso lo están haciendo en otras materias? Sí, por ejemplo, en hidráulica aplicada, que tenemos cuestionarios casi todas las semanas, hacemos así. Bien, o sea, una respuesta parcial, digamos. Claro, es un porcentaje total. Claro, claro. Creo que eso, ingeniero, es lo que quizás más bajó los resultados del examen, ¿no? Quizás uno por tener más cuidado no pone todo porque cree, bueno, una de las tres debe ser incorrecta, entonces se decanta por la que menos seguro esté. O sea, dentro de todo creo que está más o menos bien todo, pero bueno, quizás por eso hay los bajos resultados, ¿no? Que uno responde dos correctas y una está mal, entonces está todo mal. Se entiende por qué, pero bueno, quizás por eso. ¿Alguna otra? Muy bien. Cuenten, a ver. No sé si Gustavo quería decir algo. No, está bien, bien. Son criterios, hay muchas formas de evaluar. Exacto. Lo que nosotros nunca, una sola vez hemos tomado de esta forma, no es la más cómoda. Hay otra, la que no queríamos hacer es la de múltiple choice, donde hay tres opciones, una es verdadera y dos falsas, porque eso da lugar a que uno, si no sabe, tire la moneda y conteste, juegue con las probabilidades. Entonces no queríamos esa opción. Pero bueno, después dentro de lo otro hay muchas posibilidades. Obviamente, Ingeniero. el contexto, sí, disculpa, el contexto de la virtualidad hace que uno, a ver, está en duda, digamos, está en cuestionamiento, a ver si es la mejor forma de evaluar, al menos en ingeniería, es de esta manera. Pero bueno, en ausencia de situaciones reales, bueno, es lo que podemos ver a medida que vamos transitando. Sí, ¿quién quería hablar? ¿Santiago? Yo. No, yo. Osvaldo. Sí, Osvaldo. Yo lo que veo, por ejemplo, es que, bueno, esto es una materia tiene muchos temas, una materia bastante larga, y quizá lo que puede también llegar a servir es tomar, en vez de dos parciales con todos los temas, es como ir tomando distintos evaluativos por semana, porque sí es verdad que tenemos que ir estudiando, pero al tener en la cabeza que hacer lo práctico o otra materia, como que uno deja la parte de estudiar bien la teoría para último momento. Entonces, al ser tanto tema, creo que nos ha costado un poco más, y si fueran por semana, quizás los evaluativos más cortitos sobre temas específicos, como que le iríamos llevando mejor a la materia. Te hago una pregunta, Osvaldo, disculpa, ya que hablaste vos. En las otras materias evalúan, ¿hay alguna que evalúe por temas o por capítulo, así, o hace dos o tres evaluativos? ¿Cómo se mueve? Sí, estamos haciendo así por semana, o entregamos práctico o evaluativo de los distintos temas. Sí, en este caso, les repito, la importancia del práctico es alta. La importancia de los parciales no es la misma que en la de otras asignaturas, por el tipo de materia. Entonces acá cobra mucho papel lo que están haciendo el ingeniero Casen y la ingeniera Daciano en las prácticas. El parcial no es lo más importante. Es importante, pero no tiene el peso que ustedes están pensando. Se trata de que la evaluación sea en conjunto y que ustedes aprendan. No me interesa que memoricen muchas cosas, sino que razonen. Se den cuenta por qué la respuesta era depende de tal cosa y no depende de tal otra. Bueno, es verdad, uno juega ahí contra reloj. No es lo mismo cuando uno tiene mucho tiempo para responder que cuando tiene que responder rápido. Ese es un factor más en la evaluación. Cuando uno tiene el concepto muy claro, lo contesta rápido.
Pero bueno, no se desanimen. Ya les digo, el parcial es una evaluación más. No es descalificativo. Así que sigan trabajando con la práctica y traten de tener un buen rendimiento. ¿Ah? ¿Ingeniero? Bueno, Disculpe, los dejo ahora. con los ingenieros Muy bien, de la gracias, práctica. ¿Ah? gracias Gustavo. Bueno, de nada. Obviamente que, digamos, el práctico, o sea, la realización del práctico, ustedes son los protagonistas. Entonces, no solamente hacer bien los prácticos, sino analizar la alternativa, cuestionarse y cuestionar y preguntar. ¿Ah? Ustedes ven que hay mucho de ida y vuelta, de consultar, muchas cosas que a veces no son rígidas, ¿no es cierto? Adopto esta solución, pero después me doy cuenta, más adelante me doy cuenta que tal vez no era la decisión correcta, entonces vuelvo para atrás. ¿Sí? Entonces, ustedes, lo que nosotros queremos que al fin de curso, digamos del cursado, tengan una trayectoria, digamos, con un trabajo determinado y puedan mostrar, este puente lo hice, entre comillas, lo desarrollé o lo desarrollamos con nuestros compañeros, ¿sí? Hemos llegado desde cero, que era el comienzo, hasta el diseño completo de un puente. ¿Ah? Hay muchas cosas que ustedes ven. En realidad, a ver, el puente es ya hablamos de esto, pero el puente es una obra. Ojalá todos los ingenieros pudieran hacer un puente o participar en alguna parte de la construcción de un puente o del diseño de un puente, ¿ah? O del análisis de un puente. Entonces, un puente es una obra realmente de ingeniería. En la otra materia, yo voy a poner un ejemplo nada más, pero no significa que me vaya a referir a esa materia en particular. Pero si ustedes toman, por ejemplo, hormigón 1, es muy amplio, digamos, el campo de acción, ¿no es cierto?, la aplicación, pero tal vez para enseñar, ellos se basan en edificios, por ejemplo. ¿Ah? Y un edificio, ustedes saben que lo puede hacer un ingeniero, lo puede hacer un arquitecto. El ingeniero va a calcularlo, tal vez seguro, pero a veces la construcción la puede hacer un arquitecto, un constructor, ¿no es cierto?, con la documentación correspondiente. En el caso de puente, como en el caso de otras obras ingenieriles, son obras mucho más específicas y que requieren un control mucho más minucioso, desde la calidad de los materiales, el proceso de ejecución en sí, el diseño en sí. Muchas veces el diseño se cuestiona a lo largo de todo este proceso. ¿Eh? A ver, hemos elegido bien los materiales, esta es la solución correcta, esta forma es la más adecuada, etc. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes, cuando terminen el curso, tengan una idea general y global de lo que es un puente. El puente, y yo le decía al principio que vamos a tratar de que el puente sea con las obras complementarias, es decir, los gaviones, por ejemplo. Es decir, yo por decir gaviones, es decir, elementos secundarios, ¿no es cierto?, que no forman parte de la estructura principal del puente, pero sí son elementos complementarios. Entonces, todos estos elementos van arrimando justamente, datos que les va a servir y les va a hacer muy bien a ustedes. ¿Eh? Ahora vamos a ver el tema de los estribos. Yo les decía al principio de la clase que la teoría, bueno, va más avanzando más rápidamente ahora, en este tiempo, pero que nuevamente nos vamos a volver a encontrar dentro de poco, cuando tengamos que dimensionar las vigas principales. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, sí, ingeniero. Bien, bueno, yo voy a tratar de mostrarles el práctico que vamos a ver hoy. ¿No? ¿Qué se refiere, mientras voy preparando las cosas? Ahí está. Se refiere a el cálculo, el diseño y el cálculo de estribo de puente. ¿Lo pueden ver? Aún no, ingeniero. No, todavía no, ingeniero. Todavía no. Bien, bien. Bueno, yo estoy...
Ahí está apareciendo ya. Bien, bien, bien. ¿Se puede ver? Todavía no, No. ingeniero. No, Bien. se ve todo Está negro. compartiendo, pero se ve negro. Bien, 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 bien. Está Bueno, cargando. bien, está cargando seguro. Bueno, ya vamos a... Tengan un poquito de paciencia. Bueno, mientras tanto sigamos conversando y yo le decía que el estribo o los estribos forman parte de justamente los puentes. Se refiere a lo que tiene que ver con la sustentación de la superestructura. Ustedes saben que la superestructura tiene sus, digamos, apoyos, por decirlo de alguna manera. Yo estoy tratando de ver, mientras estoy hablando, estoy tratando de ver para pasarles. Ingeniero, ahí se está compartiendo toda la pantalla. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no sé por qué no aparece el archivo que yo tengo ahí, que es un Word. Si puede, haga doble clic ahí en la partecita negra para minimizar esa y abrir el archivo que usted quiere mostrar. Ahí. A ver, la minimizo la pantalla. Si hace doble clic, Bueno, ahí está. Y ahí la... Y ahora vamos a ver si lo pueden ver. Ahí yo lo tengo el archivo, pero ustedes no lo pueden ver. Bueno, yo voy a tratar, a ver, ya les soluciono, tengan un poquito de paciencia. Yo tengo los archivos minimizados en el escritorio y tengo los archivos abiertos, pero ustedes no lo pueden ver. Capaz que puso para compartir únicamente la pestaña de Google Chrome, ingeniero. A ver, No vamos a todo ver. los otros Sí. archivos. Vamos a ver, sí, vamos a ver qué es lo que... ¿Cómo hago? O sea, estoy en ¿cómo? Usted guíeme tecnológica. Yo le diría que detenga la presentación y vuelva Sí. a presentar, y cuando elija la opción, elija toda su pantalla o la pestaña donde tiene el archivo de Word. Sí, 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 así había hecho, pero vamos a hacer de nuevo. Presentar ahora. Bien. Ah, bien, bien, acá dice una pestaña de Chrome, no. Entonces, vamos a ver una ventana. Ponga su pantalla completa. Ah, bien, bien, bien. Entonces vamos Y a ahí- volver. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Ponemos la pantalla completa. Bueno, ahí está. Bueno, a ver. Ahí está, ingeniero. ¿Ahora sí? Sí. Ah, bueno. Bien, Ahora bien, sí. bien. Bueno, gracias, gracias. No quiero tocar nada, porque, bueno, ahí está corriendo el práctico. Sí, ingeniero. Sí, Bueno, qué bueno, gracias. Bien, yo le decía hace un rato lo siguiente, que vamos a ver entonces, a partir de ahora, el diseño y el cálculo de los estribos de puentes. Bueno, decía recién que el puente se sustenta en los extremos sobre los estribos y en los puntos intermedios sobre las pilas, ¿no es cierto? Las pilas, como ya vieron en teoría, son esos teóricamente puntos, no son puntos, pero esos lugares donde, digamos, en el trayecto intermedio del puente, la superestructura transfiere sus cargas a la fundación. En los extremos, que es lo que particularmente nos interesa, vamos a ver el diseño y el cálculo de los estribos. Los estribos son algo que, digamos, aparentemente podrían ser, o podríamos considerarlo como que son complicados, pero que en realidad no son tan complicados, sino que son elementos de hormigón armado y que están formados por partes, ¿no es cierto? Y que en otras
palabras son generalmente losas y vigas, es decir, elementos ya de forma conocida. Y de trabajo, digamos, estructural conocido también. Bueno, ahora veamos el enunciado. Entonces, se refiere a que tenemos que diseñar y calcular las solicitaciones en los diferentes elementos que forman parte de los estribos, teniendo en cuenta las cargas reglamentarias vigentes. Bueno, acá hay mucho, nosotros antes considerábamos, digamos, le damos que ustedes vean y propongan y elijan el reglamento que van a usar. Ahora vamos a tratar de ceñirnos un poco al reglamento vigente, porque es el que nos va a dar elementos más claros y más prácticos para poder calcular el estribo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Sí, sí, ingeniero. Bueno, ¿qué es la presentación? La presentación es el práctico, que tiene que ver y que incluye la realización de todos los cálculos que ustedes hagan, de todas las partes de los estribos, del estribo, digamos, los gráficos, etcétera, para el estribo. Realizar planos y esquemas de armado de cada elemento, de cada muro, de cada viga, ¿no? De la fundación, etc. Para que nos circunscribamos, los datos generales es el puente, que ya teníamos a categoría 30, y que lo vamos a poner, salvo un grupo que tiene el caso de la estructura principal de arcos, que anoche estuvimos viendo. Los otros grupos creo que tienen la estructura principal formada por vigas prefabricadas y vigas pretensadas, ¿no? Entonces, para ese tipo de estructura vamos a diseñar el estribo. Las fundaciones, bueno, quedan a criterio, si bien es cierto, no van a dimensionar las fundaciones en cuanto a que eso ya lo ven en otras materias, ¿no es cierto?, cimentaciones, pero sí cómo van a adoptar los esquemas de fundaciones, eso van a definir ustedes en función de las características del suelo, y si a ustedes les parece, a cada grupo les parece que cuál sería el sistema de fundación que funcionaría mejor, ¿sí? Yo les voy a pasar un estudio de suelo, o sea, digo, le voy a pasar en estos días en el aula virtual el estudio de suelo actualizado de este lugar, ¿no? Y donde le da ya un perfil edafológico bien definido, con pautas bastante concretas que le van a ayudar a decidir la ubicación y el tipo de fundaciones que ustedes van a adoptar. Bien. Ahora vamos a tratar de ver, que también le voy a dejar en el aula virtual, vamos a tratar de ver otro elemento. ¿Pueden ver este planito? Sí, sí se ve. Sí, ingeniero. Ah, qué bueno, muy bien. Bueno, lo vamos a tratar de agrandar. Este es lo que sería el estribo, ¿eh? Para este tipo de puentes, a pesar que ustedes tienen que elegir, etcétera, lo vamos a aconsejar, lo vamos a guiar, porque me voy adelantando a muchas consultas que ya están haciendo. ¿Qué tipo de estribo elegimos? ¿Cómo vamos a trabajar? Etcétera. En general se usan mucho los estribos cerrados, ¿eh? Para este tipo de puentes. Y acá tenemos una planta donde aparece marcado, digamos, los elementos del estribo. Acá aparece 1, 2, 3, 4, 5. Estos elementos son las bases de apoyo del neopreno. Es decir, que acá apoyan las vigas principales. ¿Se ve, no es cierto? Sí, sí se ve, ingeniero. Sí, se ve, Bien. ingeniero. Acá está, todo esto se lo voy a poner en el aula virtual. Acá está el replanteo de los aparatos de apoyo, que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿eh? Los apoyos son apoyos de neopreno. Creo que había un grupo que decía cómo se calcula un apoyo de neopreno. ¿Puede ser? Sí, ayer en la consulta había 2 grupos, creo que me habían preguntado. Bien. La duda, ingeniero, era, o sea, la relación entre las dimensiones del apoyo. Bien, muy bien. No tengo la pantalla ahora para ver, pero ¿quién es Carolina la que habla? No, Guadalupe. Guadalupe. Ah, bien, 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 perdón. Tiene la voz parecida.
Realmente es una cosa que se discute, digamos, cómo es el criterio de asignación de las longitudes, de las dimensiones transversales del apoyo. ¿Ah? Es lo que dice Guadalupe. Pero en general lo que se opta es lo siguiente. Se toma la mayor, ustedes ven que primero obtienen, o al principio obtienen el área necesaria del apoyo de neopreno. ¿Es así? Sí. Bien. Una vez que obtienen esa área, toman en el sentido transversal a la viga, o sea, en el sentido del ancho de la viga, toman la mayor longitud que puedan tomar, generalmente el ancho de la viga. Y en el otro sentido, o sea, en el sentido longitudinal del puente, van a tomar la menor dimensión. Y es lo que están viendo en este esquema. ¿También? Ah, o sea, a partir del área necesaria tomamos la mayor longitud transversal, o sea, el ancho de la viga, y de ahí la que quede para que sea el área necesaria. Exactamente. ¿Ven esto que yo le estoy diciendo? ¿Ven? Bien. Bien. Bueno, acá en esta planta, muy bien, Guadalupe, en esta planta se pueden ver dónde apoyan los, haga la redundancia, los apoyos, que acá tenemos, esto es una viga cabezal, luego tenemos una planta, también la planta un muro frontal, dos muros laterales acá, y esto que serían las alas, muros de alas. ¿Eh? Y esto es una proyección de la solera de, digamos, de la zapata del estribo. ¿Se entiende todo eso, no? Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, esto estaba pensado para una fundación profunda de pilotes, con 14 pilotes que tienen un diámetro de 1 metro y una longitud de 10 metros. ¿Eh? Bueno, acá los pilotes salen de esta solera que sería en realidad un cabezal solero. Acá se ve en el corte donde van los apoyos, ¿sí? Está toda la información bien. Me interesaba porque son cosas que tal vez son bien específicas que ustedes van a preguntar de dónde sale, cómo viene esto. Esta es una vista lateral, donde acá se ve esta solera y que es al mismo tiempo cabezal de los pilotes. Estos son los pilotes, a ver, sí. ¿Eh? Los diámetros. Y esto es la zona, ¿ves? El muro frontal. Y acá tenemos todos los elementos que forman parte del estribo. Bueno, acá yo creo que veamos esta otra vista. ¿Cómo es el detalle del apoyo neopreno? ¿Eh? Con el tope antisísmico, este que estamos viendo. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bueno, esto le va a servir mucho a ustedes, porque yo trato de entenderlos en el sentido de que nosotros les pedimos que dibujen o que manden esquemas y ustedes no tienen a veces de dónde sacar, de dónde, bueno, yo les doy. Hay otros más también, no es lo único, pero bueno, esa es la idea. ¿Eh? Yo quiero también... Ingeniero. Sí, sí. Una duda acá de este práctico. La fundación la tendríamos que decir, adoptamos esto y calcularla, o solo considerar qué es lo que vamos a adoptar. Porque, por ejemplo, en el caso de que debido a la condición de suelo tuviéramos que usar pilotes, todavía no sabemos cómo se calcula eso. O sea, solo vimos zapatas corridas. Bien. Está buena la pregunta. Si son fundaciones directas, entonces sí, la pueden calcular ustedes. ¿Eh? Saben calcular una zapata grande, ¿no es cierto? Sí, ahora, eso sí. Indirecta, como una fundación profunda de pilotes, entonces no la calculan, sino directamente pueden decir que adoptan. ¿Eh? Bien. Aparte, no es el objetivo de esta materia en sí. Lo que sí le va a ayudar a ustedes digamos, a definir esta elección es el saber realmente cómo son los perfiles de suelo y qué tipo de suelo tiene, y entonces tener a mano el estudio de suelo. ¿Ah? ¿Ingeniero? Sí. Y nosotros en este caso, digamos, bueno, nosotros ya lo habíamos estado pensando desde los prácticos anteriores con los compañeros,
Sí, En este caso que nosotros nos da mucha socavación, digamos, por tratarse de un río de montaña, sí, nosotros habíamos pensado que era mejor una fundación con pilote. ajá. ¿Es así o Bueno, cómo? es un criterio que lo van a ir ustedes mismos cuestionando, van a poder definir al final o más adelante si estaba bien o no la elección que ustedes tomado, en función de los elementos que vayan ya trayendo, digamos, información sobre eso. No sé si me va a entender. Sí. ¿Usted qué opina? Ah, bien. Bueno, no hay nada, no hay una única solución. Es más, yo, bueno, le he contado que estoy cerca de la obra, se está haciendo esta Ujú. obra, y justamente ese punto o ese tema lo estamos hablando, discutiendo con el ingeniero, el representante técnico de la empresa que construye. Bien. Hay varias personas, digamos, que intervienen, y todos ingenieros, ¿no es cierto? Pero varias personas que intervienen a la luz de poder definir, digamos, adoptar una determinada solución. Entonces, está la gente del estudio de suelo, está el calculista, está el ingeniero de la empresa, etcétera, ¿sí? Ujú. ¿Entiende? Entonces, Sí, no hay una única solución y todo lo que nosotros podamos hacer, bueno, arrima elementos para la solución. bien. Bueno, ahí tienen otro planito, no sé si lo pueden ver a este. Sí, sí, se ve, ingeniero. Las armaduras, bueno, lo vamos a hacer más grande. Esto también le va a ayudar a definir cómo son las armaduras. Estos son los muros que yo les decía recién, ¿no es cierto? El muro frontal que tiene una armadura interior, una armadura exterior. ¿Eh? Acá tienen, bueno, acá, hierro 16, yo voy a hierro del 6, no. Me acordaba que el diámetro mínimo es del 8, ¿sí? Entonces, hierro 16, sí. Bueno, acá tienen todos los elementos que forman parte del estribo, el despiece, ¿sí? Tiene una armadura en espera que se va poniendo, ¿ven? Ahí tiene el cabezal, etc. Disculpe, ingeniero, Sí, fíjense bien, chicos, cómo se presenta el armado de todas estas cosas y cómo se arma el plano. Es un poco también lo que veíamos ayer en la consulta. Como ven, hay un costadito, hay una tabla con los empalmes, o sea, tiene que estar todo acomodado. exactamente. Sí, 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 gracias. Por eso Alejandra, es ¿habla? muy importante, sí, es muy Sí, sí, sí. importante el plano este que les está mostrando el ingeniero para que vayan teniendo una idea de cómo se presentan los planos de este tipo de obras. Exacto. ¿Ah? Porque el plano, a ver, lo va a tener después, al último, la gente de la empresa constructora para poder construir. ¿Ah? Entonces, el caso de los hierros, como estamos viendo acá, de la armadura, tiene que tener el despiece correcto, ¿no es cierto?, y final, que les permita poder preparar las armaduras, digamos, en obra. Entonces, se complementa, como decía el ingeniero Graciano recién, se complementa el dibujo, el plano, el detalle, con las planillas correspondientes donde están las longitudes y el tipo de armadura que se va a usar. ¿Ah? Bien. Bueno. ¿Alguna duda? Por ahora no, ingeniero. Bien. ¿Le parece interesante la información esta? ¿Ingeniero? Sí, mucho. Sí, sí. Sí, Bien. bastante. Sí, alguien quería preguntar algo. Sí, habría que hacer todo, bueno, ese de pieza no lo sabemos calcular, digamos, esas armaduras todavía. Ese deberíamos hacer como un plano esquemático del estribo o... Sí, 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 exactamente, exactamente. ¿Eh? Es un plano esquemático del estribo completo y después un detalle de cada elemento del estribo. ¿No? Por ejemplo, este es un tope antisísmico que si hay que calcularlo, es fácil. ¿Por qué? Porque el tope antisísmico está empotrado en este muro frontal. ¿Sí? ¿Está claro? Y el muro frontal, a su vez, está empotrado en en lo que es la zapata o el cabezal, en este caso del piloto. ¿Sí? Hay otra vista, que ya lo hemos visto hace rato en otro planito, a esta vez, este es el muro de ala. ¿Cómo se colocan los muros de ala?
donde apoya el muro de ala es una ménsula. Están las armaduras del muro de ala, ¿sí? Y lo que se adopta. ¿Está claro? Bueno, esto le va a ayudar a ustedes a ver, inclusive a los que tienen pilote, acá está, digamos, la sección de los pilotes. Acá hay algo que está mal porque dice 0,0 y hemos dicho pilote de 1 metro de diámetro, eso está mal, pues, ¿no? Bueno, este es el cabezal. El cabezal es un elemento que actúa por flexión, es como una viga. ¿Alguna duda o pregunta? Ingeniero, ¿cómo arrancamos con los cálculos del práctico, digamos? Bueno, bien, ya te digo. Ya vamos a salir entonces de esta presentación. Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que proponer un diseño del estribo. El diseño del estribo es un estribo cerrado, ¿no es cierto? Y que tiene que tener los elementos, todavía no sabemos las dimensiones, pero los elementos correspondientes para poder alojar a los dispositivos de apoyo, como hemos visto recién en la presentación. Por un lado, tiene que tener los correspondientes tope, también que hemos visto, y tiene que, ustedes tienen ya, ¿se acuerdan que ya han calculado la altura del, digamos, del puente, ¿no es cierto? Tienen que ver cómo va a ser el muro frontal, qué altura va a tener, y ustedes adoptar una medida. Eso yo creo que ya lo tienen en teoría, cómo es, o sea, algunos aspectos básicos, cómo se diseña un estribo. Lo tienen ya en la teoría, ¿no? Sí, ¿no? Sí, más o menos, sí está. Bien, bien, bien. Bueno, entonces ustedes lo que tienen que empezar a plantear es, a partir de un diseño básico del estribo, ver cuáles son los elementos y cómo van a calcular cada uno de esos elementos. O sea, lo tienen que cortar al estribo, lo tienen que separar, lo tienen que despiezar. Entonces van a ver esto que yo les decía, que son elementos que trabajan por flexión, algunos por flexión. ¿Qué cargas tienen que tener? A ver, cuénteme. Ustedes que ya abren estudio por el parcial. ¿Qué cargas actúan sobre el estribo? Los empujes del suelo que está contenido y el suelo tiene muchas cargas. Las cargas provenientes del puente que se transfieren a partir del apoyo, ¿sí? Entonces, una carga es la reacción vertical en apoyo. Otra carga es la reacción horizontal en el apoyo. Y fíjese que tiene varios apoyos, ¿sí? Después, todos los elementos del estribo tienen su peso propio, que no se puede despreciar. Muertas, cargas permanentes, digamos, producida por el peso propio del estribo, ¿sí? Incluyendo lo que sería la base, la zapata, la solera, que si bien es cierto, no conocen la dimensión, pero se estiman. Bueno, las fuerzas de frenado correspondientes, los empujes del suelo, pueden tener empuje de los dos lados, empuje activo, empuje pasivo. ¿Qué tipo, a ver, cómo van a tener empujes? ¿Qué coeficiente van a usar? Esto que ya también lo vieron en la teoría. Coeficiente de empuje activo, coeficiente de empuje en reposo, etc. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener distintos elementos y que van a producir cargas o acciones que van a ir solicitando a los distintos elementos o a las distintas partes del estribo. Entonces, en función de eso y de las longitudes o dimensiones que ustedes le estén dando, la altura es algo que ustedes han definido. Le va a ir saliendo el diseño del estribo. ¿Está claro? Tengan en cuenta algunos aspectos básicos. Por ejemplo, recubrimientos. Recubrimiento mínimo 5 centímetros. Y si están refiriéndose a elementos que están sujetos o sometidos a la acción del agua o que pueden estar sujetos
Entonces, tener 10 centímetros de recubrimiento mínimo. ¿Está claro? Algo que ya dijimos, diámetros mínimos de armadura, diámetro del 8. De ahí para arriba. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, el detalle de las armaduras, que ya nos comentaba un poco el ingeniero Pérez también, sí, que decía que lo podríamos, que el Leonhardt tiene muchos detalles, pero ¿algún tomo en especial de eso o buscamos en la parte de puente los detalles de armadura? No sé si... Sí, yo le he pasado, yo le he pasado, ¿se acuerdan? El Leonhardt, tomo 6 creo que era, que es el tomo específico del puente. ¿Ah? Si hay detalles de armadura, búsquenlo ahí, porque el otro, todos los otros tomos no están referidos al puente. Entonces, esta cuestión que yo te estaba hablando del recubrimiento, por ejemplo, eso no está tratado, solamente puede estar en la parte del puente. ¿Ah? Sí, el otro hay... o sea, armadura en general, nos referimos al tomo que corresponde. Claro, Sí, Inge sabe lo que pasa, en ellos en Hormigón 1 no han visto detalles de armado, no le dieron esa parte. Perfecto, bien. Entonces el ingeniero Pérez les decía que en el tomo 2 del Leonhardt está cómo se hace un despiece de armadura en general, y lo que Bien. se refiere específicamente a puentes está en el tomo 6, que es el que tienen en la página. Bien, perfecto. Sí, sí, exactamente. Así es. Muchas gracias, ingeniero. Creo que el reglamento del CINSOC 201 da algunas prescripciones básicas respecto del despiece o el detalle de armadura, que también hay que cumplir, es decir, los empalmes, todas estas cuestiones, como el doblado, ¿sí? Todo esto. Así que, bueno, todas esas cosas las podemos ir viendo. Yo le voy a pasar material a través del aula virtual. Y cualquier cosa, estamos en consulta. ¿Está claro? Perfecto, ingeniero. Bueno, esto es práctico 5. Tengo más cosas para dejar, pero ya se lo voy a pasar a través del aula virtual. Respecto del práctico 4, que es el cálculo de la superestructura de puente, eso lo vamos a hacer que se entregue hasta el martes que viene. O sea, el martes, yo creo que ya es noviembre, ¿no? El martes que viene, no sé, creo que es el primer martes de noviembre. 3 de noviembre. Ingeniero. Perfecto, bueno, muy bien, gracias. Entonces el día martes va a ser la entrega del práctico 4 y también va a haber 4 grupos que van a exponer el práctico 4. Vamos a buscar, hay grupos que todavía no han expuesto, así que lo vamos a buscar a ellos. Y después más adelante, está interesante esto de poner en práctica, avanzar un poco y hacer como, no sé si decir mini evaluativo, por decirlo de alguna manera, para que después no se junte todo para el parcial. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ir manejando de esta manera. Sí, después vamos a entrar en la parte práctica, en una cuestión que tiene que ver, cuando ya todos los grupos hayan expuesto, vamos a llevar a un análisis entre todos de cómo lo van trabajando los prácticos. O sea, cada grupo va a comentar en general cómo va trabajando los prácticos y hay algunas particularidades interesantes en eso. El objetivo final es que queremos que todos aprendamos lo más que se puede de su puente. ¿Alguien quiere preguntar o decir algo? Nada. Bueno, entonces, de mi parte nada más. No sé si el ingeniero Daciano quiere decir algo. No, para mí, si no tienen... Alguien ayer me hacían una consulta de los apoyos que no recuerdo bien qué era. El módulo puede ser que me preguntaban. El coeficiente de temperatura. Era cómo procedíamos con el El cálculo. módulo. Ustedes piensen que el material del apoyo tiene tiene un módulo de elasticidad bajo y tiene un módulo de Poisson grande, digamos. Entonces el G, creo que me preguntan, el módulo G será como de 10 kilos por centímetro cuadrado. No sé, ingeniero, usted... Sí, eso está perfectamente en el Leonhardt.
Yo no me acuerdo exactamente, pero es cierto lo que dice la ingeniera Daciano. Digamos, están relacionados el módulo G y el módulo E. Y yo creo que en el Leonhard lo dice exactamente. Sí, me parece que sí. Y ahí también habla, ya que mencionaba Leonhard, habla de esto que hemos hablado hace un rato, cómo se asignan las dimensiones transversales del apoyo. Sí. Entonces, es interesante, o sea que, a ver, que no estemos apurados por parciales, pero que vayan viendo ustedes los elementos como para que puedan tener más fundamento a la hora de calcular. ¿Está claro? Bien. Muy bien, chicos. Yo de mi parte, nada más. Y estamos, yo espero, si alguien necesita consultas, nos avisa al ingeniero Daciano y a mí.